Me encuentro con la profesora Teresa López Prada, rectora de la Institución Educativa La Inmaculada. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Gracias por atender esta entrevista en la cual deseo realizar las siguientes preguntas. Primero, ¿considera que son importantes las normas de convivencia en la sociedad? ¿Por qué? Sí, porque nos ayuda a comportarnos con respeto hacia los demás. Profesora, según su concepto, ¿qué caracteriza a una persona intolerante? Es aquella que no respeta el pensamiento, las opiniones de los demás. Y por último, ¿cómo suele solucionar los conflictos que se le presentan en la vida? Con un silencio para controlar las emociones y así tomar decisiones de la manera más objetiva. Señora rectora, muchísimas gracias por atender esta entrevista y que tenga una feliz tarde. A usted, profesor. Me encuentro con el profesor César Rodríguez, compañero docente del área de religión. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profesor César, por atender esta entrevista. Quisiera hacerle las siguientes preguntas. ¿Considera que son importantes las normas de convivencia en la sociedad? ¿Por qué? Claro que sí. Las normas de la sociedad son muy importantes ya que ellas nos ayudan a regir un buen comportamiento entre las personas. Profe, según su concepto, ¿qué caracteriza a una persona intolerante? Una persona intolerante puede ser la persona que no tiene un control de sí misma. Y por último, profe, ¿cómo suele solucionar los conflictos que se le presentan en la vida? Una de las estrategias para poder solucionar en lo personal es dialogar con las demás personas y sacarlas aparte y dialogar personalmente con cada una de ellas. Profesor, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Muy agradecido. Feliz noche. Claro que sí, profe. Feliz noche, muchas gracias. Me encuentro con el doctor Jason Lizarazo, psicólogo de nuestra institución educativa. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Y gracias por atender esta entrevista. Quisiera hacerle las siguientes preguntas. ¿Considera que son importantes las normas de convivencia en la sociedad? ¿Por qué? El objetivo de las normas es dirigir la conducta de las personas y considero que sí son buenas porque si dirigimos la conducta de las personas podemos tener mejoramiento en sus estructuras y también un orden no solamente social, sino un orden personal y psicológico. Doctor, según su concepto, ¿qué caracteriza a una persona intolerante? Una persona intolerante es una persona que no tiene la capacidad de comprender las ideas de las otras personas. Y por último, ¿cómo suele solucionar los conflictos que se le presentan en la vida? Todos los conflictos se solucionan con técnicas y estas técnicas deben llevar a una resolución de lo que no está bien en la vida. Doctor, muchísimas gracias y le deseo una feliz noche. A usted muchas gracias, profe, que esté muy bien. Me encuentro con el profesor Javier Junca Morino, compañero docente del área de matemáticas. Profesor, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo me le va? Bien, profe, gracias por atender esta entrevista. Quisiera hacerle las siguientes preguntas. Primera, ¿considera que son importantes las normas de convivencia en la sociedad? ¿Por qué? Estas son fundamentales porque nos regulan en el comportamiento. Profe, según su concepto, ¿qué caracteriza a una persona intolerante? La baja capacidad de regularse emocionalmente para la toma de decisiones. Y por último, ¿cómo suele solucionar los conflictos que se le presentan en su vida? Yo suelo reflexionar y en muchas situaciones tengo una capacidad de análisis a la respuesta que voy a dar a esas situaciones de conflicto o simplemente evasión del mismo. Muchísimas gracias, profe. Una feliz noche. A usted, profe, felicidades. Me encuentro con el padre de familia, Noé González. Muchísimas gracias, Noé, por atender a esta entrevista. Muy buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Qué gusto escucharlo. Bien, Noé, bendito Dios. Las preguntas son las siguientes. Primera, ¿considera que son importantes las normas de convivencia en la sociedad? ¿Por qué? Sí, realmente considero que son importantes, porque cuando no existen unas reglas claras, llámese en una sociedad, llámese en un deporte o en la simple vida, es muy difícil no pisotear o herir a alguna persona. Noé, según su concepto, ¿qué caracteriza a una persona intolerante? Para mí una persona intolerante es una persona carente de valores, una persona falta de experiencia, que de pronto no tiene empatía y le falta de pronto la presencia de Dios en su vida. Y por último, ¿cómo suele solucionar los conflictos que se le presentan en la vida? Primero, trato de respirar, tranquilizarme un poco, aunque a veces las emociones tratan de dominarme, pero respiro un poquito y trato de solucionarlo de alguna manera tranquila, pausada. Trato de tener un poco de calma y siempre doy espacio para escuchar al otro. Quiero escuchar al otro, saber cuál es su inconformidad, qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene. Luego de ello, trato de entablar un diálogo con esa persona. Noé, muchísimas gracias por sus respuestas. Es interesante tener la opinión de un padre de familia en este trabajo que estamos realizando. Una feliz noche. Muchas gracias, una buena noche, que esté muy bien.